Gavino nació en un punto del mapa que casi nadie recuerda, un pueblo seco de San Luis Potosí, donde el sol cae como sentencia y la noche no trae descanso, solo silencio. Ahí, entre calles de polvo y casas improvisadas, comenzó la historia del hombre que lo vería todo. Su casa era de madera vieja, tablas desiguales clavadas con la esperanza de que resistieran otra temporada de viento. Cuando llovía, el agua entraba sin pedir permiso. Cuando hacía frío, el frío dormía con ellos. No había piso firme, solo tierra apisonada por los pasos de generaciones cansadas. En la mesa no se hablaba de sueños, se hablaba de aguantar. Comían una vez al día, y no siempre completo. A veces frijoles ralos, a veces tortillas duras, a veces nada más el olor de lo que pudo haber sido. Gavino aprendió pronto que el hambre no solo vive en el estómago, también se instala en la mirada. Desde pequeño entendió algo que otros niños tardan años en descubrir. El mundo no es justo y no pide permiso para golpear. Mientras los demás jugaban, él observaba. Miraba a su madre contar monedas como si fueran granos de maíz sagrado. Miraba a su padre volver con la espalda rota y los ojos apagados. Miraba a la gente del pueblo repetir los mismos días, como si el tiempo se hubiera quedado atorado ahí. Pero había algo extraño en Gavino. No solo miraba, sentía. Sentía cuando alguien iba a enfermar antes de que tosiera. Sentía cuando una discusión estaba por estallar aunque todos sonrieran. Sentía presencias en el monte, sombras que no eran sombras, silencios demasiado densos para ser normales. Por las noches, acostado sobre un petate, miraba el techo de madera y pensaba que las grietas formaban figuras. No eran imaginaciones, eran puertas. Aunque aún no sabía a dónde llevaban, la pobreza lo formó por fuera, pero el verdadero entrenamiento estaba ocurriendo por dentro. Y sin saberlo, en ese pueblo olvidado, entre hambre, polvo y madera carcomida, acababa de nacer Gavino, el hombre que un día lo vería todo. Gavino tenía 7 años cuando ocurrió la primera señal. No fue una visión clara ni una voz del más allá. Fue algo más inquietante, una certeza. Una mañana despertó con una sensación pesada en el pecho, como si el aire supiera algo que él no. Afuera, el pueblo seguía igual, gallinas sueltas, polvo levantándose con cada paso, el sol subiendo sin preguntar. Pero dentro de Gavino, algo no encajaba. Su madre estaba moliendo maíz cuando él la miró y, sin saber por qué, pensó, hoy no debe salir. No lo dijo, solo la observó. En su cabeza apareció una imagen fugaz, no como un sueño, sino como un recuerdo adelantado, su madre en el camino de terracería, el cuerpo torcido, el cántaro roto. Gavino se mareó. Intentó sacudirse la idea. Los niños pobres no tienen tiempo para imaginaciones. Pero la sensación no se fue. Al contrario, se volvió más precisa. Escuchaba el sonido del viento mezclado con algo más, un crujido seco, como hueso. Cuando su madre tomó el cántaro para ir al pozo, Gavino la abrazó con una fuerza que no era normal para su edad. No lloró, no gritó, solo dijo, no vayas hoy. Ella rió, cansada, y le despeinó el cabello. El hambre no entiende de presentimientos. Horas después, el pueblo se sacudió con un murmullo extraño. La encontraron a unos metros del pozo. Había resbalado. El golpe no la mató, pero la dejó semanas sin poder levantarse. El cántaro estaba hecho pedazos, exactamente como Gavino no había visto. Nadie habló de eso. En los pueblos así, las coincidencias se guardan bajo la lengua. Pero esa noche, mientras Gavino miraba la oscuridad, algo cambió para siempre. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. No como castigo, sino como aviso. Entendió algo sin palabras. El tiempo no siempre camina hacia adelante. Desde ese día, empezó a notar más cosas. Miradas que decían una cosa y pensaban otra. Animales que se inquietaban antes de una desgracia. Personas que ya no estaban del todo ahí, aunque siguieran respirando. Y en el monte, al caer la tarde, comenzó a sentir que alguien lo observaba. No con hambre, ni con maldad. Con reconocimiento, como si algo antiguo hubiera despertado y dijera, en silencio, este niño ve. Esa fue la primera señal. Pequeña, doméstica, irrefutable. La segunda ya no sería tan amable. El anciano apareció al cuarto día, cuando la fiebre de Gavino había cedido, pero algo en sus ojos ya no era infantil. Llegó caminando desde el monte, sin anunciarse, como si el pueblo no tuviera autoridad para detenerlo. Nadie supo de dónde salió, solo estaba ahí. Vestía ropa gastada, no pobre, sino vieja de propósito. Su cabello era blanco, pero su espalda no se doblaba.
Traía un bastón torcido que no usaba para apoyarse, sino para marcar el suelo, como si midiera algo invisible. Se detuvo frente a la casa de madera y olfateó el aire. Aquí, dijo, aquí pasó. La madre de Gavino quiso negarlo. En San Luis Potosí se aprende rápido que ciertas cosas no se nombran. Pero el anciano levantó la mano y la casa crujió suavemente, como respondiendo a una autoridad más antigua que el miedo. Entró sin pedir permiso y se arrodilló frente al niño. No lo miró como se mira a un enfermo, lo miró como se mira a un igual incompleto. Te habló algo que no debía hablarte, dijo en voz baja, y tú no cediste. Gavino sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicar lo que había visto. No hacía falta. El anciano cerró los ojos un momento, como escuchando un eco lejano. No fue un demonio cualquiera, continuó. Fue un probador. Los envían cuando alguien nace con la vista abierta. El anciano se presentó simplemente como Eusebio. No dio apellidos. No los necesitaba. En el pueblo algunos lo recordaban vagamente, como un curandero que aparecía cada muchos años, siempre cuando algo se salía del orden. Eusebio sacó de su morral un puñado de ceniza y la dejó caer lentamente sobre el suelo de la casa. La ceniza formó figuras breves, animales que se deshacían al instante. El nahualismo no es volverse animal, dijo. Eso es lo que creen los tontos. El nahualismo es aprender a moverse entre formas sin perderse. Miró fijamente a Gavino. Tú ya te moviste sin saber cómo. Eso te puso en la lista. La madre preguntó si su hijo estaba maldito. Eusebio negó con la cabeza. No, está marcado. Que es peor y mejor al mismo tiempo. Explicó que el ser que vio no volvería igual. Ahora sabría su nombre energético. Ahora lo buscarían otros. Algunos para usarlo, otros para romperlo, unos pocos para entrenarlo. Si se queda aquí, sentenció, lo van a apagar antes de que crezca, o él mismo se va a apagar para no ver más. Hubo silencio. Afuera, el viento cambió de dirección. Puedo enseñarle a mirar sin romperse, dijo al fin, pero no es una enseñanza amable. No es rápida, y no garantiza salvación. Se puso de pie y tocó la frente de Gavino con 2 dedos. El niño sintió un golpe seco por dentro, como si algo se acomodara de golpe. Si vienes conmigo, concluyó, dejarás de ser solo un niño. Si no, lo que ya viste te va a terminar viendo a ti. Esa noche, Gavino soñó con animales que caminaban como hombres y hombres que no proyectaban sombra. Al amanecer, el anciano seguía ahí, esperando. Porque el entrenamiento no comienza cuando uno acepta, comienza cuando ya no hay marcha atrás. El primer ritual ocurrió antes del amanecer, cuando la noche todavía se aferra a la tierra y los gallos dudan si cantar. Eusebio llevó a Gavino al monte, lejos del pueblo, hasta un claro donde el suelo estaba negro, no por humedad, sino por uso antiguo. Aquí no se pide permiso, dijo el anciano. Aquí se resiste. Marcó un círculo con su bastón. No era perfecto. Nada vivo lo es. Dentro del círculo colocó 4 objetos simples, una piedra, un cuenco con agua, un puñado de tierra y un carbón apagado. Estos no te van a proteger, advirtió. Solo te van a mostrar. Le pidió a Gavino que se sentara en el centro y que no cerrara los ojos, pasara lo que pasara. Esa fue la primera prueba, ver sin huir. Eusebio comenzó a murmurar palabras que no pertenecían a ningún idioma claro. No eran rezos, eran llamados. El aire se volvió espeso, el monte dejó de sonar, ni insectos, ni viento. Entonces ocurrió, el entorno empezó a deformarse, no como un sueño, sino como cuando el calor dobla el horizonte. Los árboles parecían respirar, la tierra latía. Gavino sintió como algo dentro de él quería salir corriendo, pero recordó la advertencia y se quedó. Las visiones llegaron sin pedir permiso. Vio su casa desde arriba, vio a su madre más joven, llorando en silencio. Vio versiones de sí mismo que no reconocía, uno roto, uno violento, uno vacío. Luego, entre esas imágenes, apareció la sombra que había visto en su cuarto. Esta vez no habló con palabras sucias. Sonrió. Te dijeron que no me miraras, susurró. Pero aquí estás. Gavino sintió náuseas. El círculo parecía encogerse. El carbón empezó a arder solo, sin fuego visible. El agua del cuenco se volvió oscura. No negocies, la voz de Eusebio cortó el aire. Nómbralo. Gavino no sabía qué nombre usar. Entonces entendió. No debía nombrarlo como ser, sino como función. Tentación, dijo, con la voz temblorosa. Hambre que no es mía. La sombra se crispó. Nombrar correctamente rompe disfraces. El ser se retorció, perdió forma, y se deshizo como humo mal sostenido. El silencio volvió de golpe. Gavino cayó de rodillas, agotado.
Sentía la cabeza abierta, como si hubiera llorado por dentro. Eusebio se acercó y le puso la mano en el hombro. «Sobreviviste a verte», dijo. «Muchos no lo logran». Apagó el carbón con la tierra y rompió el círculo con un solo golpe de bastón. «Esto no fue para darte visión», añadió. «Fue para enseñarte que no todo lo que aparece merece obediencia». De regreso al pueblo, Gabino no habló. Algo en su forma de caminar había cambiado. Ya no iba arrastrando los pies. No por orgullo, por peso interno. El primer ritual había terminado, y con él, su infancia empezó a quedarse atrás. El abandono del pueblo ocurrió sin ceremonia, como ocurren las cosas que duelen de verdad. No hubo despedidas largas ni promesas de regreso. El amanecer apenas insinuaba color cuando Eusebio le dijo a Gabino que tomara solo lo que pudiera cargar sin esfuerzo. «Lo que pesa demasiado», advirtió, «se convierte en ancla». Gabino miró su casa de madera por última vez. Las tablas torcidas, el techo cansado, el rincón donde dormía. No sintió tristeza inmediata. Sintió algo peor, una calma extraña, como si ya hubiera llorado esa despedida en otro tiempo. Su madre no preguntó si volvería. Las madres de lugares así saben cuando una vida ya tomó otro carril. Solo le acomodó la ropa, le puso un trozo de pan envuelto en tela y lo miró largo, como queriendo memorizarlo antes del cambio. «No mires atrás», le dijo Eusebio cuando cruzaron la última casa. «No por valentía, por respeto a lo que fuiste». Al salir del pueblo, Gabino sintió algo físico. No fue nostalgia. Fue como si hilos invisibles se estiraran desde su pecho hacia los caminos, las voces, las rutinas. Cada paso los iba rompiendo uno por uno. Algunos dolían, otros se rompían con alivio. En el borde del monte, Gabino se detuvo sin saber por qué. Vio el pueblo completo por última vez. Y entonces ocurrió algo que no le dijo a nadie. Por un segundo, vio otra versión del lugar. Las mismas casas, pero vacías por dentro. Las mismas personas, caminando sin sombra. Vio cómo quedarse habría significado apagarse lentamente, hasta confundir la supervivencia con la vida. Parpadeó. La visión se fue. «Ya empezaste a ver futuros», dijo Eusebio sin mirarlo. «Eso pasa cuando uno corta bien». El camino hacia el monte no era un sendero claro. Era una acumulación de huellas viejas, casi borradas, hechas por otros que también se fueron sin nombre. El aire cambiaba con cada paso. No era más frío ni más caliente. Era menos humano. Conforme avanzaban, Gabino entendió algo esencial. El pueblo no lo había expulsado. Él había nacido de paso. Cuando el sol ya estaba alto, Eusebio se detuvo. «Desde aquí», dijo, «nadie te va a reconocer como niño, tampoco como hombre. Te van a reconocer por lo que miras». Gabino asintió. No preguntó cuánto duraría el entrenamiento. No preguntó si habría regreso. Esas preguntas pertenecen a quienes aún creen que la vida se mueve en círculos. El monte los recibió sin palabras. Y así, dejando atrás el polvo, el hambre y el nombre que solo servía en un lugar pequeño, Gabino cruzó el punto donde ya no se vuelve igual. Desde ese día, el pueblo siguió existiendo, pero ya no tuvo acceso a él. Esta historia continuará.